Sí, vamos a hablar sobre educación y vamos a hacerlo con el profesor León Trachtenberg, que además de ser un hombre de aula y de dirección de escuela, es consejero y vocero del Consejo Nacional, que ha venido elaborando con la consulta a decenas de miles de actores de educación en el Perú un plan nacional de educación hasta el año 30. León Trachtenberg, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. En realidad es el proyecto que te digo nacional al 2036. 36. Solamente para precisar que son 15 años, Sí, ¿no? de acuerdo, sí. Se trata entonces de un Plan Nacional de Educación, proyecto nacional hasta el año 2036. ¿Qué lineamientos, qué cambios pretenden ustedes introducir? ¿Cómo piensan anticipar las evoluciones que se vienen produciendo en el proceso educativo de aquí hasta el año 36, es decir, 16 años adelante nosotros? Bueno, en realidad lo primero que hay que decir es que el Perú tiene en promedio un ministro de Educación por año, y cada uno, por supuesto, viene con su agenda, sus prioridades, sus criterios, y sería muy beneficioso para el país si más bien hubiera una propuesta para 15 años como la que estamos planteando, de tal manera de que todo ministro, todo gobierno que se suma digamos, que ingresa al Ejecutivo, ya tenga marcada la agenda, las prioridades, la visión de largo plazo, de modo que no hayan estas interrupciones y fracciones y idas y venidas que evidentemente hacen muy ineficiente el desarrollo de la educación peruana. Entonces, lo que el Consejo Nacional de Educación ha planteado es un proyecto educativo para el año 2036, tratando de mirar lo que tenemos y lo que nos falta dentro de lo previsible, porque siempre imaginar el futuro es un reto complicado, pero tratando de ver qué cosa es lo que se viene como para podamos asegurar que los peruanos puedan tener una convivencia democrática, una vida ciudadana, donde pueden disfrutar del bienestar que se genera por ser bien educados, donde podamos tener un ambiente de equidad, de inclusión, en el que de alguna manera las personas puedan disfrutar de su realización personal a lo largo de su vida, y no solamente cuando están en un marco educativo formal como el de la escuela o la universidad. Una educación superior que también se va poniendo a tono con los tiempos, ahora que estamos viendo todos los desarrollos virtuales, una promoción fuerte a lo que es ciencia y tecnología. Hemos visto en el Perú, por ejemplo, ahora con motivo del COVID-19, que si bien es cierto han habido algunos esfuerzos a nivel de ciencia y de tecnología peruanos, la gran mayoría de los insumos que necesitamos para atender nuestras necesidades locales vienen de fuera: medicamentos, vacunas, máquinas, máscaras, equipos. Y el Perú tiene que ser mucho más autosuficiente y mucho más autónomo en su capacidad de generar ciencia y tecnología, sobre todo en aquellos aspectos que tienen que ver más con sus fortalezas, por ejemplo, la biodiversidad, la minería, la pesca, la agricultura, el turismo. Es decir, si nosotros tenemos un marco de políticas y un acuerdo colectivo de a dónde queremos ir como país, y la educación se puede convertir en un eje central para todos los sectores, evidentemente estaríamos mucho mejor que cuando todo el tiempo actuamos con miradas de corto plazo y tratando de apagar incendios del momento. Ciertamente. León, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido a Ampliación ¿Qué de tal? Noticias. ¿Cuándo ha sido la última vez que el Perú ha tenido un proyecto a largo plazo en educación? Esa sería la primera pregunta. En segundo lugar, el presidente ha anunciado la puesta en vigencia de este proyecto educativo nacional que, como usted señala, debería tener observancia obligatoria. Pero ¿qué nos garantiza que esa observancia obligatoria efectivamente pase a través de los gobiernos, que vendrían a ser 3 gobiernos en los siguientes 15 o 16 años, y que finalmente salgamos de la caja de solamente educarnos a través del conocimiento y busquemos este aprendizaje a partir de la inclusión, la equidad, el bienestar, la prosperidad, la productividad, la sostenibilidad
etcétera, etcétera, y la innovación, que también es importante. O sea, ¿qué nos garantiza eso? Bueno, el carácter vinculante tiene que ver con el cumplimiento de las leyes. Es decir, si aquí se plantea de que el PEN al 2036 es una política de Estado, no solamente de este gobierno, sino de Estado, es decir, para todos los gobiernos que vengan. Y si queremos respetar la Constitución, las leyes, los decretos supremos y las normas que estos plantean, evidentemente pues es cumplimiento obligatorio, pero siempre pueden haber pues los transgresores, pero estamos tratando de imaginar una vida política, una vida pública que respeta los acuerdos y respeta las políticas que se establecen como políticas de Estado. Podría ocurrir preguntarse lo mismo en relación a defensa, en relación a economía, en relación a salud. Es decir, si bien esto se plantean política a largo plazo, lo correcto desde el punto de vista democrático y de ciudadanía plena es que estos se respeten y se cumplan. Uh-huh. Y en cuanto a digamos este es un primer proyecto a largo plazo, hay que tomar en cuenta que el primer proyecto que hicimos en el Consejo Nacional de Educación data del año 2006, en momentos en que en realidad había muy pocos proyectos de largo plazo sectoriales. Uh-huh. Había una dificultad de tener una visión de país, habíamos salido de una época muy complicada del oncenio del gobierno de Fujimori, el terrorismo, gobierno de transición de Valentín Paniagua, y entonces las condiciones para hacer un proyecto a largo plazo básicamente tenían que ver con las reivindicaciones no cumplidas del siglo pasado. Correcto. Es decir, una educación básica para todos, uh-huh. Un financiamiento adecuado de educación, una educación superior accesible para todos los interesados, cerrar las brechas, hacer una carrera docente unificada que no la teníamos. Ahora que estamos en mucho mejores condiciones de decir, bueno, hemos avanzado muchísimo en cuanto a lo que es la estabilidad democrática y política del país dentro de los vaivenes de corto plazo que todos conocemos, y entonces ya podemos, digamos, trabajar y aterrizar mejor. Con más madurez lo que se nos viene. Vamos a hacer una cosa, León, usted sabe cómo son las cosas en la radio, y por supuesto tenemos que ir a una pausa, pero nos encantaría seguir hablando del tema educación, porque además hay un antes del COVID, después del COVID, que creemos que de todas maneras va a tener una repercusión a más largo plazo. Vamos a una pausa y regresamos. A las 8:52 estamos entrevistando al educador León Trachtenberg, que nos ha hecho una presentación del proyecto educativo nacional que tendrá vigencia hasta el año 36. Usted ha explicado este proyecto, señor Trachtenberg, en función de 4 propósitos: vida ciudadana, inclusión y equidad, bienestar socioemocional, y luego productividad, prosperidad, investigación y sostenibilidad. Sin embargo, para poder llevar a la práctica este plan, hay que contar con 2 realidades que son igualmente necesarias que la orientación programática. Por una parte, la infraestructura, que sabemos que es muy deficitaria en nuestro país, y por otra parte, y es el tema sobre el cual quería preguntarle, la formación de los maestros, capaces ellos de liderar este proceso. Sin embargo, sabemos que hay dificultades, hay reclamos salariales, hay resistencias a ciertos exámenes y ciertos concursos, a la introducción de la meritocracia. ¿Cómo prevé usted, señor Trachtenberg, que se lleve la relación con los maestros a lo largo de los 15 años cubiertos por el Proyecto Educativo Nacional? Bueno, lo primero que hay que considerar es que la infraestructura, que hasta hace algún tiempo suponía concreto y ladrillos para los colegios, hoy en día hay que entenderlo también como la infraestructura para poder acceder al mundo digital, es decir, computadoras, antenas, puestos para captar internet. El acceso a laptops y a internet debería ser parte del derecho de todo alumno, derecho de nacimiento si cabe el concepto, o sea, toda mochila escolar debería incluir para la educación en general, tablets, laptops, acceso a internet,
Eso tiene que ser considerado como parte del concepto de infraestructura, junto con los bienes materiales, lógicamente, libros, cuadernos y demás. En segundo lugar, la infraestructura, y hoy más que nunca, pone énfasis nuevamente en que el agua, desagüe y las condiciones que se necesitan para la higiene de los estudiantes es fundamental. Entonces, esos son propósitos que hay que tenerlos bien presentes, y obviamente si hay una visión de qué cosa tenemos y qué nos falta, y cuál va a ser el nivel de avance cada año en función del presupuesto para alcanzar esos objetivos, vamos a estar mucho mejor que lo que estamos ahora. Y en cuanto a los docentes, yo creo que hay una dimensión en los docentes que no está siendo tomada en cuenta, y es la de la valorización profesional, porque por un lado evidentemente va a haber, y eso es inevitable en todos los gobiernos del mundo, una demanda continua de una mayor valorización en términos económicos, mejores remuneraciones y demás, pero hay una demanda que los maestros no están sintiendo atendida, y es el reconocimiento de su capacidad profesional. En otras palabras, la capacidad de los grupos docentes en cada centro educativo de tener mucho más niveles de autonomía para poder desarrollar el plan de trabajo de cada colegio, de tal manera que se puedan adecuar a las realidades específicas de su realidad, de su situación concreta, de sus padres, sus alumnos, sus colegas, y en función de su propia creatividad generar el ambiente educativo más propicio para cada lugar. Ya no podemos tener normas talla única que aspiren a que 100.000 colegios del Perú se rijan de la misma manera, por las mismas normas, los mismos protocolos, los mismos procedimientos, los mismos registros. Y entonces yo creo que hay una parte de la reivindicación docente que tiene que ver con la autonomía escolar, que tiene que ser atendida a la par que la natural reivindicación económica, que la vamos a tener todo el tiempo con todos los profesionales. Y claro, en la medida en que los profesores sean capacitados, podrán, digamos, corresponder, evidenciando en los hechos, con las evaluaciones que se plantean, que están calificados para poder continuar en la tarea docente, ¿no? León, buenos días, ¿cómo está? Yo quería preguntarle sobre el tema educativo en esta etapa de emergencia, la educación a distancia, que el gobierno inclusive ha promovido a través de diversas plataformas y los medios de comunicación. ¿Cree usted que ha tenido los resultados esperados? ¿Cuán difícil ha sido, no solamente para el alumno y también para el docente, adaptarse a este tipo de educación a distancia a través de las redes virtuales? ¿Qué resultados hemos tenido? Bueno, yo creo que hay que mirarlo desde la perspectiva de que toda innovación, sea premeditada o producto de un imprevisto como el COVID en este caso, supone un periodo de aprendizaje, de adaptación, hasta llegar a una meseta, a una maduración desde la cual ya se puede apuntalar, afinar las cosas para perfeccionarlas. Pero el proceso inicial, los primeros 3 meses, son meses de migrar totalmente del mundo presencial, para el cual los profesores habían preparado su plan de trabajo anual, al mundo virtual, que se les cayó del techo sin que hayan tenido preparación ni capacitación alguna. Entonces, lo que hay que reconocerle a los profesores es el enorme esfuerzo que han hecho por aprender lo que puedan del mundo virtual, de la educación a distancia, utilizar la plataforma del Ministerio de Educación, Aprendo en Casa, tratar de utilizar las tablets, los celulares, la internet como se pueda, para poder mantener el vínculo de los alumnos con la escuela. Y yo creo que esa etapa ya la hemos, digamos, como que ya la hemos avanzado, y podemos decir que hay un primer nivel de logro. Ahora de lo que se trata es de perfeccionar la propuesta, porque esto ha venido para quedarse, es decir, todo lo que implica el mundo virtual, esa es la educación, un componente fundamental de la educación del futuro. Y entonces no se trata de hacer algo este año para tapar un bache y regresar el próximo año a lo que siempre teníamos, sino ir cocinando desde ahora la manera como la educación virtual se va a mantener integrada a la educación presencial,
y de esta manera nuestros chicos van a poder aprovechar de ambos mundos. Así es. Mientras tanto, lo único que hay es la educación a distancia, y es esa la que hay que apuntalar. Y creo que el Ministerio de Educación está haciendo el esfuerzo con Aprendo en Casa para completar lo más posible su propuesta. El reparto de las tablets y las laptops. Claro, y eso, por ejemplo, ese fue un anuncio que no hizo ayer el presidente Vizcarra, ¿no? De cuándo es que esas tablets, que son importantes herramientas como cualquier otra herramienta educativa, van a estar en las manos de los chicos, y no solamente las tablets, sino el acceso a Internet y al mundo digital, que es precisamente lo que diferencia entre antes y después del COVID, ¿no? Como el lanzarse a la piscina, aunque no estábamos tan preparados, pero finalmente hemos tenido que hacerlo. León, muchísimas gracias por estar con nosotros, el tiempo nos ha ganado, pero evidentemente ese es un tema amplio, importante, y ojalá que haya esta voluntad de llevar a cabo este proyecto a largo plazo para mejorar en todos los niveles lo que es la educación en nuestro país. Vamos al gran resumen, a una pausa y regresamos.